Vamos a presentar ahora el trabajo práctico de la clase 2 del grupo La Gran Vía. Los integrantes están ahí en la pantalla. Y en el marco de la materia de trayectoria latinoamericana durante el largo siglo XX que se desarrolla en la diplomatura superior en América Latina. En este trabajo nosotros hemos elegido la consigna que indicaba cuál es la actualidad de la categoría oligarquía en base a artículos periodísticos que permitan aplicar las ideas de Sergio Bagú al presente de Chile, Argentina y Uruguay. Tomamos una frase del trabajo excelente que figura en la bibliografía de la materia, donde los profesores indican a Manuel Ugarte, señalando que la oposición generada a la unidad latinoamericana por los mezquinos intereses oligárquicos locales bien podría sortearse por factores materiales y subjetivos. De manera que está claro que esos intereses oligárquicos locales han sido siempre contrarios a la idea de unidad latinoamericana, que es una de las que acompaña todo el proceso de nuestra independencia de la colonia. Bien, volviendo entonces al análisis de Bagú, Bagú señala con precisión cómo fue el proceso de construcción de las oligarquías en cada uno de estos tres países. Y cuando se refiere a Chile, hace mucho hincapié, correctamente, en el rol de la apropiación de las tierras más ricas que se dio en el caso de Chile, en el Valle de Santiago, central de Santiago. Sin embargo, nosotros queremos agregar otro elemento que ha sido muy estudiado también en relación al caso de Chile, que es el hecho de que desde que construye el Estado portaliano, ese Estado portaliano se basa en un rol muy importante de lo militar para la construcción de esa unidad tan temprana comparada con los otros países, es decir, bien iniciada el tercer tercio del siglo XIX. ¿Y cuál es esa característica diferencial? Que en el caso de Chile nos encontramos que, a diferencia de las dos ciudades puerto, Buenos Aires y Montevideo, Chile se trata de una capitanía general, es decir, un cuartel cuya función era militar, era impedir que los enemigos de España, en aquel momento fundamentalmente Francia, Holanda, Inglaterra, pudieran afectar a sus propiedades en la zona del Pacífico. Pero además, desde mediados del siglo XVII, cuando se rompe el acuerdo con los araucanos del sur, empieza lo que se conoce como la Guerra de la Araucanía. Esa Guerra de la Araucanía fue muy desgastante para la colonia y le implicó un gasto aún mayor que todo el resto de la conquista de América. Y todo eso llegaba a Santiago de Chile, donde se utilizaba los recursos, no solo para el tema de la guerra, sino para muchas otras necesidades. Así es que hoy podemos ver cómo ese componente militar, mirando noticias de hoy de Chile, nos aparece claramente en estas dos notas. En una, donde vemos al presidente Piñera rodeado completamente de militares, mientras decía que era y que era, digamos, una situación gravísima, pero lo resolvía cuando era un problema social solo con los militares, y luego a su mujer, Cecilia Hortel, llamando alienígenos a los que estaban promoviendo todas las manifestaciones en Chile. Entonces, citando a Alan Jox, la oligarquía se hacía de
de los presidentes, pero se hallaba también representada en la cabeza del ejército, y también en las guardias cívicas, donde se encontraban en los campos manejados por la misma oligarquía terrateniente. Muy bien, muchísimas gracias. Esperamos haber cumplido el requerimiento de la cátedra.